Esta mañana me ha tocado grabar en un emplazamiento distinto. Estuvo el otro día en casa John C., JC, Javier Caballero, y estuvo escuchando las cosas y estuvo escuchando, pues bueno, un sistema, otro sistema, los muchos cacharros que hay, y le advertí, digo, estás escuchando con mi ecualización. Y bueno, hicimos muchas pruebas y en un momento dado estuvimos también escuchando unas Martin Logan que había comprado él, y las Martin Logan estaban sin ecualizar. Y le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a... Bueno, no, correcto, no estoy contándolo bien. Conecté las Martin Logan y dejé sonando las Martin Logan sin darme cuenta con la ecualización de las Magnepan. Entonces, llegado un momento, se lo dije a Javi, digo, Javi, momento, quieto, parado. Estamos escuchando las Martin Logan con la ecualización de las Magis. Vamos a quitarla. Me levanté, la quité y entonces dijo Javi, déjala, déjala, por favor, déjala. Es que, aunque no fuese la ecualización específica hecha para ellas, estaba sonando mucho mejor con esas curvas de ecualización que yo le había introducido que sin nada. Y esto me lleva a la importancia, a la trascendencia de la ecualización. Otro día Javi estuvo en casa y estuvimos probando otro sistema donde tengo el DBX y le pasé directamente la tableta. Le dije, mira, en la tableta tenemos en concreto, a ver si ahora soy capaz. No, aquí no, porque aquí no lo tengo instalado, no os lo voy a poder enseñar. Pero bueno, tenemos un control de síntesis de armónico en el DBX que lo puedes manejar con la tableta, que te permite ajustar el grave de una forma mucho más precisa y sentado en el punto de escucha. Total, que se lo pasé y anduvo el jugueteando, anduvo trasteando y quedó encantadísimo. Dijo, me tengo que comprar un DBX. Bien. Y eso me llevó lo uno, me llevó a lo otro. Y el otro día, ojeando Flipping Magazines, ojeando revistas, estaba yo documentando, me estaba viendo, estaba indagando en la gama de algunos fabricantes. En concreto, estaba viendo un modelo de estos imposibles, de estos que impresionan, de estos que son intimidantes. Parece que es un alien que se te va a devorar, se te va a echar encima y te va a devorar. Creo que eres el Alex V de Wilson Audio. Y estaba leyendo una prueba y me estaba fijando en las mediciones, estaba prestando especial atención, curvas de impedancia, la fase, estaba viendo el comportamiento del recinto, si tenía vibraciones, si tenía modos resonantes, estaba viendo muchas cosas y de repente veo algo que me llama la atención, que os lo voy a enseñar dentro la foto, dentro aquello de lo que os quiero hablar hoy, dentro. Bien, aquí en esta fotografía lo que estáis viendo es la curva RTA transformada de Fourier de dos altavoces totalmente distintos y que tienen una curva sospechosísimamente parecida. Fijaos, de momento, bueno, ya sabéis que os he dicho cuál es uno de ellos, porque ya os he comentado que estaba leyendo, documentándome acerca de la Wilson Audio, con lo cual podéis intuir fácilmente que uno de ellos es la Wilson Audio. Podríais pensar entonces, o podríais aventuraros a imaginar cuál es el segundo altavoz de esa curva. Tenemos uno en rojo y otro en verde. En azul, perdón. Ahora sinceramente no sé cuál es cuál. Es que resulta irrelevante, porque no tengo, en la foto no se ve el pie de página y no sé cuál es una y cuál es otra. Pero lo cierto es que cualquier observador medio podría pensar si prácticamente al margen de la diferencia que hay en la zona entre los, vamos a decir, 65, 100 Hz o 200 Hz, prácticamente son la misma. Efectivamente, fijaos en la zona media. Fijaos como a partir de 200, 125 Hz, no, a 200 Hz y hasta 10.000 prácticamente son un calco. Y son dos altavoces totalmente distintos. Ahora vais a ver las fotos de cada uno de ellos. Uno, como ya he dicho, es el Wilson Audio Alex V, un altavoz, un mega altavoz, y el otro es también otro mega altavoz. Evidentemente, bajo cualquier estándar es un altavoz carísimo, de estos que se salen de nuestros presupuestos. Pero bueno, ahí están, como tour de force, como muestra del estado de la arte y de la ciencia, la revolución sonora. Ahí está, el mágico A5. Si les echáis un vistazo, vemos por ejemplo el Alex. Veis que tiene una configuración total y absolutamente distinta que el mágico. Veis que utiliza ese sistema de módulos, porque Wilson es muy dado a hacer eso, a utilizar módulos separados, como hizo en las Watt Papi y posteriormente en la Sasha DAW. Pues vemos como los modelos grandes como la Alex también en realidad, o la Chronosonic, utilizan en la parte superior un recinto específico separado de lo que es el recinto inferior donde se alojan los buffers. Mientras que por otra parte, si echáis un vistazo a las Mágico, vemos cómo responden a un bloque único. Evidentemente luego a nivel interno, la estructura interna, como podréis comprobar, está también muy trabajada
y presenta distintas zonas independizadas y con una estructura que parece envidiable desde luego el trabajo que le han hecho, y así justifica el precio y el peso. Bueno, el precio difícilmente se justifica muchas veces, pero bueno, al menos el peso, la factura de la construcción. Pero, como decía, con esos 3 buffers, ese mid buffer y ese tweeter se aleja considerablemente de la concepción de la Wilson Audio Alex. Sin embargo, en la sala del señor Jim Austin, que es donde se hicieron las mediciones, el medidor, que es el reputadísimo John Atkinson, editor de la revista Hi-Fi News, no, actualmente creo que solamente es de Stereophile, pero bueno, creo que las 2 revistas se hermanaron, la una compró a la otra, y entonces creo que actualmente se editan bajo un mismo grupo editorial y bueno, creo que dependen básicamente de la misma dirección. Bien, pero bueno, el encargado de las mediciones ha sido ya desde tiempos ancestrales Jim Austin. Sabéis también que Stereophile tiene un gran vínculo, bueno, no es vínculo, sino una gran, digamos, como mi caso, como mi gran amor por Yamaha o JBL, pues algo así le pasa a Stereophile. Stereophile siempre ha sido muy de los productos americanos, como no podía ser de otra forma, y es muy de Wilson Audio. Es una revista, es una publicación que sigue muy de cerca todos los productos, todas las creaciones antaño de Dave Wilson y actualmente de su hijo Daryl. Y entonces, cuando le prestan a Jim Austin las Wilson Audio, John Atkinson se fue a su casa con los mismos materiales. Y cuando le vuelven a prestar, yo no sé cuál fue el orden, da igual, el orden de los factores no altera el resultado. John Atkinson se desplazó con los materiales, con los útiles de medición a la sala de Jim Austin y dijo: voy a medir lo que suena aquí, en el punto de escucha, y lo voy a dejar ahí almacenado. Y le dio por hacer, entiendo yo que sería realmente la segunda ocasión, que es cuando publica la prueba de las Wilson Audio, de hacer una comparación de las 2 curvas RTA para ver efectivamente cómo se comportaba. Y aquí es donde dije, cuando lo leí, digo, esto se lo tengo yo que contar a la truhanería. Digo, ¿os dais cuenta hasta qué punto la sala se impone sobre todo? ¿Os dais cuenta? Yo no sé qué tipo de sala a nivel de tratamiento acústico, evidentemente ecualización no utilizan, aunque últimamente Stereophile le ha dado por venerar un aparato tan curiosísimo, tan prodigioso como es el ecualizador de Acouphase, el DG68. Realmente en Stereophile no han sido mucho de ecualizar, ellos no son muy de ecualizar. Tampoco son mucho de tratamiento acústico, que alguna vez cuando vemos por ahí las salas de Michael Fremer and Company, realmente eran salas domésticas, incluso a veces meten altavoces en salas pequeñas, como también le pasa por ejemplo a Ken Kessler, que tiene una sala que no es especialmente grande y mete unos grandísimos altavoces en esa sala. Bien, con independencia de eso, mercadotecnia o no, en fin, ellos tienen la posibilidad de acceder a esos grandísimos altavoces y los meten en sus salas, aunque no sean las más adecuadas. A lo que voy. Cuando ves estas curvas dices, joder, además, qué gran diferencia de la respuesta anecoica, por poner un ejemplo. Y vas a ver qué diferencia hay entre la curva que se ve en la cámara anecoica o que se mide en cámara anecoica y aquella otra que se ve o que se mide, mejor dicho, en la sala de Jim Austin. Son la noche y el día, no tienen absolutamente nada que ver. Es como si fuesen 2 altavoces totalmente distintos. Y es que, claro, una cámara anecoica está condicionada, tiene una serie de elementos básicos que hacen que efectivamente suene o tenga que sonar así. Son cámaras específicamente diseñadas con esa finalidad. No solamente para audio, tienen otras muchas aplicaciones. Pero ahí es donde se produce, digamos, el entorno utópico ideal para efectuar una medición del comportamiento de un altavoz. Y ahí miden, y ahí los fabricantes suelen tener tendencia a diseñar de forma tal que en cámara anecoica suene plano. No es el caso, por ejemplo, de la Magico A5. Veréis que el fabricante en cámara anecoica ofrece una curva de respuesta en frecuencia que nos ve o nos muestra un bump, nos muestra un punch en la zona baja. En concreto, vamos a ver cómo la Magico A5, que efectivamente es razonablemente plana hasta 10.000 Hz, luego cae. Hay quien dice que no preocupa tanto esas caídas en la zona alta, de 10.000 hacia arriba. Hay quien dice que ahí no puedes tocar nada en ecualización. Yo sí lo hago, pero porque me gusta llevarle la contra a José Almagro y a Dani Corbelli. Pero vais a ver cómo prácticamente desde los, digamos, 125 Hz se comporta claramente plana. Y sin embargo, en la zona baja, la Magico A5 no es plana. Tiene una pendiente que yo creo que es intencionada para crear una sensación de percepción subjetiva de graves. Eso es intencionado. Pero esto no es lo importante. Lo importante no es lo que ha querido el fabricante, la impronta, la característica que le ha querido dar a la caja, sino a los efectos de lo que yo hoy quiero hablaros, la gran diferencia que hay entre cómo suena en cámara anecoica y la gran diferencia que hay cómo suena en la sala de Jim Austin. Y a su vez, como 2 altavoces totalmente distintos
suenan muy semejantes en la sala de Jim Austin, que es lo que más me llamó la atención. Fijaos como la Mágico A5 sigue mostrando todavía ese bump ahí arriba, pero también lo tiene en cierta medida la Wilson Audio. Fijaos como prácticamente desde los 125 Hz hasta el resto de la curva, con alguna ligera variación que vemos en una curva más roja que tiene algún pico en la zona de 2000 Hz, quitando ese desnivel que hay como 2 más o menos 2 decibelios, y luego también hay una pequeña caída también en la curva de color rojo aproximadamente sobre 2500 Hz. La azul muestra una respuesta en frecuencia más plana, pero básicamente teniendo en cuenta las diferencias, se puede decir que son casi calcos. Y luego, efectivamente, ya con esto termino. Aparte de esto, que conclusión número 1, lo más importante es cómo nuestra sala se impone sobre lo que escuchamos. Al final, básicamente, lo que estamos escuchando es la interacción del altavoz con la sala. No escuchamos tanto el altavoz, sino altavoz más sala. Y por otra parte, lo que más influye en nuestro sistema es esa combinación. Mucho más que el amplificador que le puedas meter, mucho más que el cambio que puedas hacer en una cápsula fonocaptora. Evidentemente, cuando tú tienes tu sistema optimizado, cuando tú has conseguido ecualización activa o pasiva, que haces que no haya esos artefactos como vemos en esa curva de la sala de Jim Austin, que vemos ese grave desmadrado que efectivamente enturbia todo el sonido. Cuando tú consigues un sonido más plano en tu sala, más limpio, más claro, ahí es donde sí empiezas a notar la diferencia entre amplificadores, cápsulas y lo que quieras. Pero si no has ecualizado, o salvo que tengas la suerte de que tu sala y tu altavoz, por lo que sea, se llevan de maravillas y te suena genial. Pero si no es así, y suele ocurrir así en un 90% o más de las ocasiones, lo que estás escuchando generalmente son esas anomalías, esa mala interacción que hay entre tu sala y tu caja. Y tampoco hay que fustigarse ni pegarse con un látigo por esto, porque nos pasa a todos o a casi todos. Casi todas las salas domésticas, salvo que tengas la fortuna de tener una sala de 50 metros cuadrados o más, techos altos, con las proporciones correctas, con material absorbente, material reflectante en un equilibrio adecuado, punto de escucha en un triángulo equilátero, posibilidad de colocar los altavoces alejados de la pared trasera, de las laterales, pero tampoco muy alejado, que si no se pierden resonancia o efecto reflejo. Salvo ese porcentaje minúsculo de grandes, digamos, afortunados, la mayor parte de nosotros solemos tener salas en las que empezamos o tenemos esa puñetería, me lo vais a permitir la expresión, que aparece en la zona de 125, 200, 400 Hz. Y es ni más ni menos que lo que se aprecia en la curva. Vuelvo a ver la foto de la sala de Jim Austin. No quiero yo entrar aquí en un debate acerca de lo bueno, lo mala, lo buenísima, lo extraordinaria o no que sea la sala de Jim Austin. Solo me limito a hacer una interpretación de lo que veo en esa curva. Y veo que en efecto, desde la zona de los 80 hasta la zona de los casi 125 Hz, aprecio unos graves que pueden llegar a suponer un problema y traducirse en un emborronamiento del resto de la zona del espectro, con lo cual en efecto estamos teniendo un sonido turbio, un sonido que puede ser denso, un sonido que puede ser opaco, un sonido que no nos permite aire, que no nos permite ver extensión arriba, puede ser un grave zumbón, puede ser un grave de este turbio, en definitiva. Y eso es lo que yo aprecio en esta curva, que me puedo equivocar, pero bueno, luego José, que es el experto, pues yo soy un simple enteradillo con conocimientos muy básicos, muy de andar por casa, pero eso sí, lo suficiente para que me guste mi equipo mucho más, infinitamente más, con ecualización que sin ella, pues es lo que vemos en esta curva. Con lo cual, no me extraña que tanto una como otra puedan llegar a sonar muy parecido a pesar de ser totalmente distintas. Aunque aquí hay otra cosa que seguro, ya me avanzo a lo que va a decir José, la curva de respuesta en frecuencia no nos lo dice todo. Hay otros elementos o aspectos muy importantes que también dicen mucho, aunque sí que es verdad, yo opino que coincidiré, no puedo hacerlo de otra forma porque él es el que sabe, como digo, aunque no nos lo diga todo, sí que dice mucho y lo que dice es muy importante. Bueno, pues aquí lo dejo, no quiero aburriros más, en todo caso que sea el experto, el entendido, el que pueda arrojar algo de luz sobre esta cuestión. Muy buenas. Parece que nuestros héroes Francisco del Pozo, FDP, y Javier Caballero, Beyoncé, han entrado en una dimensión paralela, en un mundo distópico donde ocurren cosas extrañas y donde algo tan sencillo como ecualizar se ha convertido en un dilema tremendo. ¿Cómo tengo que ecualizar? La respuesta plana no es lo determinante, no es el objetivo final, no es el absoluto bien.
¿Qué es lo que tengo que conseguir al ecualizar? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es el mal? ¿Dónde está el demonio? Ahora que sé que el demonio no es el ecualizador. Pues bueno, este mundo distópico en el que están es aquel en el que las grabaciones tienen poquísimo grave. Y como las grabaciones no tienen grave, las salas neutras suenan mal. Ahora cabe preguntarse, bueno, y si mi sala no es reverberante ni es anecoica, una buena sala de hi-fi, ¿dónde está? Pues está en un punto intermedio. Luego el comportamiento debe ser intermedio, y eso es lo que justifica Floyd Tool, que tiene una gráfica que él considera una sala doméstica o una sala general, una buena sala, con unas cajas que él considera que es su objetivo. Y entonces, pues la curva tiene una caída bastante suave, pero tiene una caída, es descendente, no pasa nada. Eso lo compara con el target, con el objetivo de Dirac Live. Dirac Live Dirac es una empresa sueca que tiene software de corrección automático, y claro, Dirac, pues sus estudios no los publica, pero sí que se ve que esa curva es muy parecida a la que dice Floyd Tool que es la curva idealizada en negro oscuro. Lo que sí que es verdad es que hay una tercera curva con un exceso muy grande de graves, que es la preferencia de la mayoría de la gente a la que han encuestado. Entonces, parece ser que la gente prefiere que haya exceso de graves. No todo el mundo, pero una media de la gente que para Floyd Tool, que viene de JBL, pues son sus clientes. Entender qué quieren tus clientes es muy importante. Entonces, tus clientes parece que quieren un exceso de graves. Pues mira, habrá que dárselo. ¿Es por culpa de las grabaciones? Pues seguramente. Pasamos al mundo de Jim Austin. Jim Austin, que Francisco hablaba de la curva de las Wilson Audio Alex 5 y de las Mágico A5. Y entonces Francisco se había dado cuenta que efectivamente en el grave lo que estamos viendo es la sala. Es decir, si a mí mides 5 cajas en su sala y 5 cajas en mi sala, cuando veas las 10 gráficas vas a saber que 5 son de su sala y que 5 son de la mía. Pero eso no significa que las 5 cajas sean iguales y lo que importe sea la sala. Desgraciadamente para mí, como acústico, a veces escucho a gente hablar que lo más importante es la acústica y lo menos importante es la caja, y dices, bueno, pues yo he dedicado mi vida a la acústica y la caja es importante. La caja es muy importante, el amplificador, todo es importante. Entonces, en definitiva, la sala de Jim Austin se ve una resonancia importante a 34 o 35 Hz, lo cual pues a mí me está dando la información de que alguna de las dimensiones seguramente sean 5 metros. Se ve otra resonancia un poquito más abajo, etcétera, etcétera. Eso en el grave. Luego el medio es bastante plano y el agudo, no. El agudo cae tremendamente. Cuando dice Francisco que Almagro le va a decir que no se puede ecualizar en agudo, sí, hombre, yo no le voy a decir a nadie qué es lo que no puede o no puede hacer. Alguien dice que ahí no puedes tocar nada en ecualización. Yo sí lo hago, pero porque me gusta llevarle la contra a José Almagro y a Dani Corbelli. Lo que sí que es verdad es que ahí el agudo está cayendo 10 decibelios. 10 decibelios. Si tú coges con un ecualizador y le subes 10 decibelios, pues donde metías antes 10 vatios, ahora estás metiendo 100. Si no quemas el Twitter, sí que lo estás haciendo distorsionar. Para empezar, estás forzando un Twitter, un transductor que está pensado para dar muy poca potencia, para excursionar muy poquito y ser muy rápido. Lo estás forzando y no va a sonar bien. Pero aparte de eso, una cosa que hay que leer siempre es los pies de foto y pone claramente spatially average, es decir, promediado espacialmente. Es decir, no he cogido y he medido donde Jim Austin tiene el oído
una caja, sino que he medido en ese punto, he movido el micrófono en otro, y evidentemente, pues como sabemos que los tweeters son en alta frecuencia, son muy directivos, cuando yo mido en varios puntos, pues el resto medirán menos, y es lógico que esa curva tenga una caída. Eso no se debe corregir. Eso. Yo tengo ecualización en agudos. ¿Por qué? Porque el defecto está en mis cajas. No es el defecto, entre comillas, de que yo he medido en un sitio que no sea correcto. Entonces, normalmente los diseñadores de cajas ya se preocupan de que a 0 grados el tweeter sea plano. Y entonces no recomiendo a nadie ecualizar para corregir. Y menos si tenemos un micro Behringer sin calibrar y queremos usarlo como herramienta de diagnóstico de un tweeter que cuesta 10 o 100 veces más. No tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, en graves, pues cada sala es un universo distinto, cada sala manda, y la gráfica de las medidas va a ir totalmente claro, la sala. Lo que vamos a ver en la respuesta en frecuencia es la sala. Pero allí también hay detalles y hay cosas que no aparecen en una gráfica de respuesta en frecuencia, como temas de fase, como qué es lo que está ocurriendo fuera de eje, como si esas frecuencias se atenúen rápidamente o se tiran un montón de tiempo retumbando en la sala. Eso no aparece en una gráfica de respuesta en frecuencia. Entonces la respuesta en frecuencia no lo es todo. Es muy importante, pero no lo es todo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la audibilidad. Una cosa que hemos visto todos son las gráficas de Fletcher y Munson, y no es solo verlas, sino saber y entender que los umbrales de audición en los dos extremos están mucho más altos. Eso quiere decir que necesitamos un nivel muy alto de grave para escucharlo, y para escucharlo fuerte, pues todavía más grave, más grande. Entonces, nuestro oído, según los libros, escucha de 20 a 20.000 hercios. Sí, de acuerdo. Pero la primera y la última octava no se oyen igual de bien que las octavas medias. Nuestro oído es una máquina perfecta de escuchar cosas en medios. Entonces, a la gráfica en medios le tenemos que prestar muchísima atención, y una desviación de 4 o 5 decibelios en el medio es algo insoportable en una caja. Mientras que una desviación en una caja en el grave de 4 o 5 decibelios, en función de la sala, te puede venir hasta bien. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Una vez que hemos decidido que vamos a ecualizar, pues tenemos dos opciones para hacer una ecualización. ¿Hacemos una ecualización objetiva? Vale. Pues vas a usar una curva de ecualización plana, es decir, paranecoica. Parece que no, porque tu sala no es anecoica, entonces no es su curva natural. Tampoco vas a utilizar una curva de ecualización reverberante, porque supondría forzar muchísimo el tweeter y no tendría nada que ver con las grabaciones que estamos usando. ¿Vas a usar una curva que funciona en la media de las salas? Probablemente sí. Vendría bien. La curva de Dirac o la curva que propone Tool, que en medios y en agudos son bastante parecidas, pues oye, valen. Funcionan, me valen. Me valen, pero una parte muy importante, yo creo que la más importante de ecualizar es el grave. Y el grave tenemos un problema cuando vemos las curvas. Las curvas preferidas para graves por una población con gente sin experiencia, el grave está aquí. Cuando la de la media, incluyendo a todo el mundo, está por aquí, y la de los experimentados está por aquí. Incluso yo te diría que conozco gente que está por aquí, y conozco gente que se sale del vídeo. El grave que quieren. Y encima, pues no sé, si a ti te gusta un exceso de grave, no tienes que tener ningún complejo. Durante mucho tiempo ha habido gente que nos trataba a los demás de tontos, pues porque no nos parecía que el plano fuese la ecualización óptima. Entonces, la ecualización incluso
objetiva no parece que sea a plano el óptimo. Entonces, lo suyo es que sea subjetiva, o en mi caso lo que he hecho es ecualizado de una manera objetiva y luego a oreja he ido limando asperezas hasta que me ha quedado bien. Pero claro, una vez que vemos los problemas de la ecualización objetiva, pues nos quedan los problemas de la ecualización subjetiva. Y el propio tool dice que cuando los ajustes del ecualizador se determinan de forma subjetiva, incluirán las peculiaridades de las grabaciones que se están escuchando. Eso es el círculo de la confusión otra vez. Y además pueden requerir cambios si la grabación cambia, claro. Con este tipo de grabaciones necesito grave, con este me sobra y me paso el día subiendo y bajando graves. No se puede tener certeza sobre qué es lo correcto en una ecualización subjetiva y quién tiene la culpa o qué tiene la culpa si posteriormente algo pues no suena bien entre comillas. Y bueno, eso es todo. Como veis, pues esto de ecualizar pues tiene unos ciertos dilemas y habrá que decidir pues qué es lo que hacemos. Un saludo.